Muchachos, vamos a arrancar con una entrevista hoy internacional, ¿sí? Porque estamos hablando con la doctora Marta Cohen. La doctora es patóloga pediatra, es directora de laboratorios del Sheffield Children's NHS Foundation Trust. Ella me va a corregir como se dice seguramente. La doctora es argentina, está en Londres, nos está escuchando. Bienvenida a Tipos que Saben. Hola, ¿cómo están todos ahí? Todo bien. ¿Vos cómo está Londres? Bueno, quería aclararte. Sí. Yo estoy en Sheffield, el Hospital de Niños de Sheffield. Sheffield es una ciudad que no es Londres, es una ciudad del tamaño de La Plata, que queda a 2 horas de Londres. Muy bien. ¿Y cómo es Sheffield, ya que estamos? El clima acá llueve. Acá está horrible. Bien inglés. Clima inglés. Bien. Acá hoy, la verdad que también. Y bueno, ¿qué va a hacer? Muy bien. ¿Estás preparada para la entrevista de estos muchachos? Sí, contame cómo se llaman los muchachos. Bruno. Feli. Felipe, Feli y Bruno. Muy lindos nombres. Muy bien, gracias. Ahí arranca, Brunito. ¿De chiquita ya quería ser doctora? Yo de chiquita quería ser doctora, no quería ser doctora. Te explico, mis papás eran doctores y a mí yo soy la más grande y todos me decían, vos vas a ser doctora. ¿Y qué hacemos los chicos? Decís, no, vos vas a ser doctora. Y yo decía, no. Y nunca pensé que iba a ser doctora hasta que terminé el secundario y no sabía qué hacer. Entonces hice doctora. Bien, terminó siendo así. ¿Feli? Sí. Fue muy difícil tu carrera. ¿Tuviste que estudiar mucho? Sí, muchos años. ¿Vos qué edad tenés? 8. 8. Bueno, yo estudié casi 2 veces lo que vos tenés de vida. Wow, mucho, O sea, ¿no? casi 2 veces tu vida. Imagínate, hice 6 años de facultad de medicina, 3 años una residencia en la UBA, 2 años otra especialidad de niños en Buenos Aires. Después hice otros 2 años en Sudáfrica también de niños, y después hice 1 año más de forense acá, porque tengo 3 especialidades. Hice de patología general, 3 años de patología pediátrica 4, y de patología forense 1. Así que vos imaginate cuánto estudié. Y contanos, ¿qué es la patología, precisamente la pediátrica también, y por qué decidiste estudiar eso? Mira, cuando yo cursé patología era el 3er año de la facultad, y en realidad uno con la patología hace los diagnósticos basados en el aspecto externo, por ejemplo, de una pieza quirúrgica o de un órgano. Por ejemplo, si vos decís, bueno, tenés un lunar en el brazo. Bien. Ese lunar, ¿qué color tiene? ¿Qué forma tiene? Entonces ese aspecto te dice, bueno, que puede ser un lunar. Entonces después el cirujano lo saca el lunar, por ejemplo, la manchita en la piel, y nosotros los patólogos lo miramos abajo del microscopio. Entonces miramos esas células, miramos el tejido abajo del microscopio. Entonces con eso podemos hacer el diagnóstico de si es un lunar, de si es una verruga, de si no es nada, de si es un bicho, o sea, de cualquier cosa. Entonces eso es un diagnóstico específico utilizando la macroscopía y la microscopía, que es el microscopio. Pero además ahora también utilizamos mucho todo lo genético, y nos complementamos mucho con la radiología y con métodos de imágenes. Se ha avanzado mucho en todo esto. Y en realidad la patología es una especialidad médica que se dedica al diagnóstico de las enfermedades, utilizando un método específico que es los tejidos, mientras que la radiología es diagnóstico, pero utilizando las imágenes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es muy enciclopédica la patología. Siempre tenés que saber mucho, porque puede ser una enfermedad infecciosa, puede ser un tumor, puede ser algo benigno, puede ser una pandemia. Es decir, siempre estamos detrás del diagnóstico de las enfermedades. ¿Y cuál es la diferencia con la pediátrica? Bueno, yo lo mío es patología pediátrica porque yo me dedico a eso, al diagnóstico específico, pero con los tejidos, pero de niños, a los niños que le sacan un tumor, que tienen un cáncer, o que tienen una lesión en la piel, o que tienen problemas en el pelo y le sacan el pelo para estudiar. Todo eso lo hago yo, pero todo solamente de niños. Bien. Hasta los 16 años. Y de los bebés sin nacer.
y los bebés en nacer también, Sí. los que están enfermos en la panza materna, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y por qué decidiste estudiar eso? ¿Qué te gustó? ¿O qué no me gustó de la clínica? Yo cuando estudiaba patología me encantaba la materia, ¿no? Porque uno tiene que poner mucho de cómo funciona todo. Vos tenés que saber cómo funciona el órgano, cómo es el órgano normal, y después de saber eso vos podés decir, bueno, está enfermo. Yo te estoy hablando en estos términos porque los periodistas son jóvenes, ¿no es Sí, cierto? ideal. Entonces podés decir, bueno, el órgano está normal, o está anormal, o tiene una infección, tiene una enfermedad, o tiene algo que el médico lo puede curar con tratamiento A, B o C. Y es muy enciclopedista, pero bueno, yo te digo, necesitas saber cómo funciona todo, ¿no? Bueno. Cómo funcionan los órganos. Entonces, cuando otra de las materias, una era en tercer año era patología, y otra materia era clínica. Entonces tenía que ir al hospital y ver los pacientes. Y a mí me ponía muy mal cuando los pacientes yo sabía que se iban a morir, o los pacientes se gritaban de dolor y yo me desmayaba con los pacientes. Entonces dije que para mí no podía hacer la clínica y que iba a hacer patología. Entonces yo ya en tercer año había decidido que lo mío era la patología. Bien. Porque es una manera de ayudar, que a mí me encanta ayudar, pero no directamente al paciente. Sin estar siempre expuesta para vos ante ver el paciente. A través del médico cirujano o del médico dermatólogo que sacan el pedacito de tejido para que yo lo analice. ¿Cómo es tu trabajo en el Hospital de Niños de Sheffield? ¿Cómo te involucraste con el COVID? Mirá qué bien la pregunta que hace Bruni. Que sabe, sí, claro. Y pregunta Sheffield, pronuncia Sheffield espectacular, mejor que el papá. Mucho mejor. Mira. Bueno, mi trabajo en el Hospital de Niños de Sheffield es muy lindo, a mí me encanta este hospital. Este hospital se creó hace más de 100 años. Imagínate que es del año 1876. Wow. O sea, cuando yo soy de un pueblo de la provincia que se llama Trenkelauken. Y mi pueblo, en el año 1876, el general Villegas, que era el comandante que estaba conquistando los territorios para los españoles, estaba fundando Trenkelauken como un fortín en el año 1876. Imagínate que ahora hay coches, parques, ciudades, escuelas en Trenkelauken. Y en ese momento, cuando acá se fundaba este hospital con 5 camas, se fundaba en Trenkelauken el fortín. Imagínate si tendrá historia este hospital, ¿no? Así que bueno, es un hospital, uno de los 5 hospitales de niños del país. Es una ciudad muy linda, muy amigable, la gente es amorosa. Yo vengo a trabajar a las 9 de la mañana y trabajo hasta las 8 de la noche más o menos, porque yo quiero, pero podría ir más temprano, pero bueno, me encanta lo que hago. Trabajamos muchísimo con los cirujanos, con la gente de los médicos pediatras. Tenemos muchas reuniones en donde hablamos de qué se enferman los nenes y qué le van a hacer tal tratamiento, y vos, Marta, qué pensás de acuerdo a lo que vos viste en el microscopio. Entonces ahí los oriento en el tratamiento y ellos son los que hablan con los papás y le ponen el tratamiento, pero eso me encanta a mí. Así que paso mi vida acá. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo te involucraste con el COVID? Mira, como yo soy directora de acá, de los laboratorios, nuestros laboratorios empezaron a trabajar con toda la región, no solamente este hospital, sino somos 5 hospitales que trabajamos juntos para, poner en marcha cómo se hace el test del COVID y después cómo se hacen los anticuerpos del COVID y ver de qué manera necesitamos más camas porque hay muchos más pacientes, y dónde vamos a conseguir camas adicionales y dónde vamos a abrir un hospital adicional y se muere mucha gente, dónde los vamos a poner a esas personas, si necesitamos más lugares, cómo vamos a hacer para ayudar a la familia. Entonces de esa manera me fui involucrando desde mi labor como médica directora en esto que es una colaboración regional de toda la zona donde yo vivo para trabajar juntos en la lucha contra el COVID. ¿Cómo hacen para planificar los servicios durante el pico del coronavirus y por si
hay rebrotes? Nosotros acá los ingleses son muy organizados. Entonces, bueno, esa fue una de las razones por las que vine a Inglaterra, porque me encanta que son organizados. Desde que surgió, enseguida empezamos con reuniones para saber, y tenemos todavía un monitoreo diario, sabemos cuántas camas están ocupadas, cuántos pacientes han testeado positivo para COVID, cuántos contactos. Tenemos diariamente una grilla de todos los marcadores de diarios, ¿no es cierto? Y bueno, entonces de esa manera se puede planificar que si en este hospital hay muchos infectados y se necesitan más camas, las mandamos a tal hospital de al lado, porque sabemos el otro hospital cuántas camas tiene, por ejemplo. Y de la misma manera los test. Acá se han hecho test a todos los empleados, la gente que tiene un síntoma. Yo anoche hice una reserva para hacerme, porque me siento cansada, entonces dije, yo creo que no tengo COVID, pero me voy a hacer un test. Y anoche desde mi teléfono lo planifiqué y estoy esperando el mensaje que me diga cuándo me hago el test para el COVID. Es decir, que todo está muy organizado. ¿Se puede hacer cualquiera? ¿Hay que tener 2 síntomas? ¿Cómo es gratuito? Bueno, por supuesto que es gratuito. Acá toda la salud es gratuita. Toda la salud es gratuita. Nadie paga nada. Pero bueno, yo en este caso, sí, supongo que si vas a tu médico te lo podés hacer. Pero en mi caso yo lo hice como soy un profesional de salud, entré directamente por esa parte de profesionales de la salud. Pero sí, es más, es muy importante que se testeen los negativos. Y te digo por qué, porque la mayoría de los casos en este momento son los jóvenes de 16 a 30 años que son asintomáticos. Entonces no es un error testear solamente a los positivos. Los chicos generalmente creen que no les va a pasar nada y pueden transmitir, ¿no? Exacto. Y como no tienen síntomas, no hay razón para que se testeen, cuando eso está equivocado. En realidad hay que testear a todos, porque son los asintomáticos los que son los transmisores, y son los jóvenes los que más transmiten, porque la gente mayor o con vulnerabilidades o preexistencias se queda en la casa, ¿no es cierto? Sí. Entonces en este momento son en esta zona de 16 a 32 años. ¿Y por qué son los rebrotes? Que me preguntaba Bruni la otra mitad de la pregunta. Feli. Es porque Feli. Perdón, los rebrotes van a suceder constantemente. Es decir, hubo un estudio de un modelo matemático. ¿Vos tenés matemática en la escuela? Sí. Bueno, la matemática es muy importante porque le ayuda a los médicos a planear, a visualizar modelos. Hacen modelos, los matemáticos, biológicos, que permiten ayudarnos a nosotros los médicos a saber cuál es la estimación del número de casos que va a haber. Yo sé que en Argentina no se hizo eso y es una pena, pero acá sí se hizo. Y en el mes de marzo, ya sabíamos el 16 de marzo que iba a haber meses entre abril y mayo, que iban a haber más de 1.000 fallecimientos diarios. Y eso pasó. Y ahí tenía que ser una cuarentena bastante estricta, y fue. Pero la gente no iba a trabajar a la casa, la gente trabajaba de su casa, los que no trabajaban les pagaron el sueldo el 80% igual, y vos salías a la calle y no había nadie. Por supuesto que sí salían a hacer ejercicio, porque eso sí es muy importante, que salgan a hacer ejercicio, a correr, a jugar en el parque con la familia, ¿no es cierto? Y después se vio, ese mismo modelo pronostica que los picos van a existir constantemente hasta que desaparezca la pandemia. Es decir, en este momento, por ejemplo, hay un pico en una ciudad de Inglaterra. Entonces lo que se hace es que quiere decir un pico, que aumenta el número de casos. Y eso solo lo podés saber cuando haces muchos testeos. Si vos no haces testeos, no van a saber cuándo hay un mayor número de casos. Entonces los picos suceden cuando vos haces un gran número de testeos, vos identificás que hay un aumento del número de casos y tenés que cerrar esa ciudad o tenés que aislar a esa población, que puede ser un barrio, puede ser una escuela, puede ser una ciudad, puede ser la gente que fue a un determinado restaurante en donde había algunos infectados, o puede ser la gente que viajó y estaban en el ómnibus o en el avión. Entonces eso hay que cerrarlo, ponerlo en cuarentena, aislarlos, porque eso es un pequeño brote. Pero lo importante es identificar los brotes aislados, porque si vos no identificás los brotes aislados y haces esos mini cerramientos, se te disemina el país
tenés que hacer, el país entero, ¿no es cierto? Entonces, en este momento estamos jugando con estos rebrotes que van a pasar constantemente. Por eso el monitoreo del número de casos es esencial. ¿Cómo es, Marta, el nuevo test de diagnóstico rápido que hace poco aprobó el gobierno británico? ¿Son efectivos los de diagnóstico rápido? Los test de diagnóstico rápido que hay en Argentina o los que hay hasta ahora aquí no son efectivos. Es un test rápido que tiene un 15% de falsos negativos. Quiere decir que de cada 100 se te escapan 15 personas positivas porque no es efectivo o porque es 85% de efectividad. En cambio, este test que aprobaron el 3 de agosto es un test que se hace en saliva, no en hisopado nasofaríngeo, sino en saliva, que utiliza el DNA de la persona para saber que está en la saliva, para saber si, en castellano es ADN de la persona, para saber si tiene muestra suficiente, y además, si está el virus, va a quedar captado en la saliva, y es un RNA el virus, ¿no es cierto? En castellano ARN. Entonces, si está el virus, ese hisopado lo meten adentro de una cajita redonda, que es en realidad de cartuchos de impresora, estuches de cartuchos de impresora. Lo meten ahí y ahí lo colorea con distintos colores, con fluorescencia. Entonces, un aparato, una cajita que es la mitad de un tamaño de un hardware de la computadora, lo va a leer. Como es fluorescente, lo lee. Si es de un color, tiene coronavirus. Si es de otro color, tiene virus de la gripe. Y si es de otro color, tiene otro virus respiratorio que se llama enciclar respiratorio, que también circula mucho en el invierno. O sea que entonces, esto se lee. Tenés todo. Tenés todo. Y se lee en una computadora portátil. Que le pones el software, o se puede leer una computadora de escritorio también si querés. Pero bueno, teóricamente en 90 minutos te da el resultado, es por reacción en cadena de polimerasa, o sea, por PCR, es el mismo método que el del laboratorio, y tendría un 100% de especificidad. Digo tendría porque es lo que yo he leído en la bibliografía, y es fantástico, porque no tiene que ir al laboratorio la prueba, se lee en 90 minutos el mismo momento. ¿Cómo ves que se podría frenar el coronavirus? Mientras que salga una vacuna, que esperemos que ya el año que viene esté en Argentina, pero bueno, primero tenemos que ver que los resultados, o sea, no yo, sino la gente que lo está haciendo en la Universidad de Oxford, los resultados de la vacuna, que se está probando todavía en muchísima gente voluntario, sea eficaz. Y que la inmunidad, las defensas que uno arma cuando uno se vacuna duren en el tiempo. Entonces, si esto se aprueba, el año que viene está la vacuna, y fantástico, ahí todos nos damos la vacuna y nos prevenimos por un tiempo de infectarnos de coronavirus. Pero mientras tanto, es muy importante mantener una distancia entre persona y persona de 2 metros, no con tu familia, pero por ejemplo vos vas a un supermercado o vas al jardín o a la escuela o al parque y te encontrás con otros chicos. Es importante que estés a 2 metros de distancia. O sea, vos debes medir 1 metro, ¿no es cierto? Más o menos, o sea, 2 veces tu altura de distancia con otro chico que no es de tu familia o con otro adulto que no es ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu perro, no sé si tienes perro. Sí, Pepita. Bueno, entonces esto es muy importante, que mantengan esos 2 metros de distancia. Después la otra cosa que tenés que usar, lo que le dicen en Argentina un tapaboca, para niños, que hay. Sí. Todos los niños mayores de 3 años deberían usar uno. O sea que si vos tenés suerte de volver a la escuela, vas a tener que usar uno. Y si vos vas a un supermercado, acompañar a tu papá o a tu mamá, también deberías usar uno, ¿no es cierto? Y la otra cosa muy importante es lavarte mucho las manos con agua y jabón, y también con alcohol en gel. Esas son las 3 cuestiones que todos, los grandes, los chicos, los viejos, los perros, todos tenemos que hacer. Doctora, hasta los perros. Nombraste la vacuna de Oxford. ¿Y el resto de las vacunas? Pues ahí hay una disyuntiva, la rusa, la china. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son las americanas, están muy adelantadas. Están como la vacuna de Oxford yendo por la fase 3. La fase 2 mostró también buenos resultados, o como llamamos resultados esperanzadores. Podría ser que si no es la de Oxford, sea alguna de estas otras 2. Estas otras 2 vacunas son vacunas sintéticas, completamente sintéticas. Pero bueno, en principio cualquiera de las 3 que salga, bárbaro.
La rusa y la china yo no les tengo confianza porque, como yo le digo, son vacunas por decreto. Es decir, Tenemos la que rusa... hacerlo, la hacemos, ¿no? Es así. No, es por decreto, no. Es por decreto porque el gobierno ruso dijo que se aprueba. Sí, pues Pero se aprobó no tiene los protocolos, claro, las pruebas. Exactamente. Mira, en la literatura científica está de las otras 3 vacunas todo. Y yo lo leí de ahí. En la vacuna rusa de la China no hay nada. Yo lo único que leí en una revista médica, que es como una newsletter de la Asociación de Médicos Británicos que yo pertenezco, salió que la habían probado en 36 voluntarios sanos militares. Después en el Guardian de acá salió en 76. Bueno, de cualquier manera, acá se probó en 1077 como la fase 2 y se está probando en más de 10.000 en la fase 3 y aún no se aprobó, habiéndose probado ya en más de 10.000 personas. Los rusos con 36 o 76, de acuerdo a la fuente, sí, personas militares, que obviamente lo habrán obligado a ir a ponerse la vacuna, lo aprobó Putin, y Putin dijo que van a dar 2 años de defensa, de inmunidad, sí, cuando eso es alguien que nadie lo tiene comprado, no, sí, podés comprarlo eso, que en todo lo del mundo, y que ya en septiembre lo empiezan a producir y a distribuir a toda la población rusa. Y los chinos, sí, hicieron otra vacuna similar, también ya la aprobaron sin haber tenido muchas fases. Y lo más interesante es que el virus nació en Wuhan, en el mercado donde compran y venden y comen animales salvajes, ¿no es cierto? En este caso de los murciélagos. Y el laboratorio que inventó la vacuna o que diseñó y patentó la vacuna de China es de Wuhan, y la vacuna de AstraZeneca de Oxford va a salir menos de 3 euros la dosis, sí, y la de China va a salir $145. O sea que encima de que deberían regalarlo al mundo, sí, por el desastre que causaron, por su cultura inhumana, van a hacer un negocio millonario, o sea, quieren hacer un negocio millonario, que me parece poco moral. ¿Qué le dirías a un chico que quiere ser médico? Ay, que si quiere ser médico, que bueno, eso es una profesión hermosa, ser médico. Te tiene que gustar ayudar a la gente, porque los médicos aprenden medicina para ayudar a cuidar a los pacientes, a las personas que están enfermos, y tenés que querer al prójimo para ser un buen médico. Pero le diría que sí, que siga para adelante, que es hermoso ser médico. Chicos, la doctora tiene un montón de títulos, especialidades, y a partir de hoy, ¿de qué se recibió? De una tipa que sabe. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Doctora, muchísimas gracias por explicarnos tanto y por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por tu iniciativa. Muchas gracias. Es fantástica. Gracias, chao, chao.